De inmediato te sorprende la enorme cantidad de personas. Hay cientos y miles de ellas. Donde quiera que mires. Vienen tan solo con la ropa que llevan puesta, nada más. Algunas de ellas han caminado durante días y se han montado en una embarcación para atravesar el río Nag, que divide ambos países. Había niños corriendo por todas partes, bebés, personas de edad avanzada. Al aterrizar pensé que mi reportaje diría, aquí tenemos a decenas de miles de personas. También a la comunidad internacional, que hace todo lo posible por ayudar. Pero estaba muy equivocado. Las veces que he estado en desastres o crisis humanitarias antes. Lo mismo tsunamis que terremotos o inundaciones, o incluso desplazamientos masivos por conflictos armados, por guerras. Siempre ha habido una presencia internacional, pequeña al principio, pero que aumenta muy rápidamente. Allí no había nada, lo que podíamos ver era gente que llegaba, lugareños de Bangladesh. Ni siquiera organizaciones benéficas, sino gente de a pie, amigos que se juntaban y decidían ayudar. Los Rohingya huyen de Myanmar porque tienen miedo, debido a lo que han presenciado. Saben que si se quedan en Myanmar, lo más probable es que terminen muertos. Había informes de militares de Myanmar que incendiaban casas y pueblos enteros, en Myanmar, en la frontera con Bangladesh. Cada persona con la que hablaba tenía una historia que no creerías que pudiera suceder en el siglo XXI. ¿Por qué han venido aquí? ¿Qué ha pasado con sus hogares? Los incendiaron. Sus casas se quemaron. Niño, ¿Cuánto tiempo llevan caminando? 5 días. Y nació hace 7 días. ¿Qué le pasó a la aldea de Rabia? Ella ha huido por su seguridad. exacto. Muy bien, pero debe llevar al bebé a una clínica. Necesita un chequeo. Y ella debe descansar. Llevarte a tus hijos, hacer que tus niños pequeños caminen durante días enteros y embarcarlos en un viaje peligroso por el río. Es ni más ni menos que una clara señal de desesperación. Había desesperación en sus ojos. La podías ver. Unas semanas después, la situación había cambiado notablemente. Lo que habíamos visto inicialmente, es decir, el éxodo. Los cientos de miles de refugiados Rohingya que estaban en todas partes. En los caminos, al costado de los caminos, en las laderas de las colinas. Cambió porque aquella gente había sido retirada, casi barrida, de los caminos, de las carreteras y de las laderas, y la habían llevado a campos para desplazados, como Kutupalong. El campamento de Kutupalong se va a convertir en uno de los más grandes del mundo. Lo ampliaron unas 4.000 hectáreas. Y cuando se produjo el aumento del número de refugiados en las semanas recientes, tuvieron que hacer planes para otro par de miles de hectáreas.
No podía creer las imágenes que estaba viendo. Aquello era un mar de tiendas de campaña que se extendía kilómetros enteros. Era absolutamente enorme. El dron despertó muchísimo interés entre los niños del campamento. En cierto momento, llegué a estar rodeado por 100 o 200 niños, como si fuera el flautista de Hamelin. Estaban tan contentos y tan asombrados de ver volar aquel pequeño artefacto. Hay que pensar en el tipo de infraestructura necesaria para un campamento de 600.000 refugiados. La necesidad resulta abrumadora sencillamente por la cantidad de personas afectadas. Tiene vómitos y diarrea. Esto es bastante común, o típico en los niños que atiendes. Aquí es típicamente común, muy común, muy común. Hablamos con 2 mujeres en una pequeña carpa en el campo de refugiados. Y sus historias eran horribles. Nos dijeron que ambas habían sido violadas por soldados en Myanmar. Venían en grupos y uno o dos montaban guardia mientras el resto entraba en las casas para violar a las otras mujeres. Uno me agarró por la mano, me llevó a un camino entre unos árboles y me empujó. Caí al suelo y allí empezó a violarme. Yo empecé a gritar, pero luego vino otro soldado y me apuntó con un arma. Es muy raro que instituciones como las Naciones Unidas reconozcan que existen pruebas de violaciones sistemáticas de las mujeres y los niños que vemos en estos campamentos. Llegaron muchos soldados que torturaron y violaron a quienes pudieron atrapar. Lo que nos han hecho ni siquiera puedo comenzar a contarlo. Yo me refugié en el bosque cuando quemaron nuestro pueblo. Allí me encontraron sola. El esposo de una de aquellas mujeres estaba sentado en un rincón, con la cabeza apoyada en una mano y la mirada de dolor. Uno no se puede imaginar por lo que han pasado estas personas. Bangladesh no da abasto. Lo que sí que ha hecho y que es admirable es abrir sus fronteras y permitir la entrada de estas personas. Y ahora hace lo que haría cualquier país en su posición. Se dirige al mundo exterior y dice: necesitamos ayuda. Yo dudo que regresen. Ninguna de las personas con las que hablamos quiere volver. Y me pregunto qué va a suceder con ellas. La realidad es que estas personas pasarán el resto de sus vidas en campamentos para refugiados. Son la primera generación. Tendrán hijos que crecerán en centros de refugiados y que pasarán el resto de la vida en estos centros. El mundo se preocupa más ahora, sin duda. Pero la mayoría de las ONG internacionales con que he hablado aceptan que no podrán hacer frente a tal situación. No pueden hacerle frente ahora. Y no podrán hacerle frente en el futuro. Esto no tiene precedentes. Nunca hemos visto a tanta gente desplazada tan rápido. Y sus necesidades son tan grandes. He mencionado organizaciones cuya función es ayudar a las personas en crisis. Y si estas organizaciones dicen que no dan abasto, ¿qué esperanza queda para los Rohingya?